Ok, buenos días. Nosotros vamos a presentar la unidad 2 con el tema de diagrama de procesos. El equipo está conformado por Miriam Narváez Morales, Mariana Peralta Bautista, Janet Gómez de Dios, Mario Alberto López Valencia y un servidor, Orlando Rodríguez Guzmán. Como primer tema, vamos a hablar de qué es un diagrama de procesos. Los diagramas de procesos son la representación gráfica de los procesos y son una herramienta de gran valor para analizar los mismos y ver en qué aspectos se pueden introducir mejoras. Lo más importante para representar gráficamente un proceso es identificar el inicio y el fin de este. Esto debe ser acordado por el grupo de trabajo. Generalmente el inicio y el fin se representa con el icono de inicio, que es como un óvalo, seguida de la acción, y por último vuelve con un óvalo con el nombre de fin. Entre inicio y fin se suceden una serie de acciones o actividades que integran el proceso. Las actividades se vinculan unas a otras mediante líneas conectoras que indican la siguiente secuencia. Hay determinadas actividades o acciones que implican una decisión y que hacen que el camino seguido por el proceso se bifurque. Por ejemplo, aquí vemos un diagrama de proceso para enviar un email. Inicia cuando el usuario solicita suministro de un documento. Tiene que pasar por otra fuente donde se tiene que verificar si cumple con las normas de copyright. Si es así, tiene que buscar un documento sucesivo de hacer fotocopias y de ahí enviar el email. Si en el caso contrario de no cumplir con estas normas, se le debe informar al usuario sobre estas condiciones del servicio y vuelva a regresar a hacer una solicitud para enviar ese documento. A esto se refiere con el bifurque. Okay. ¿Cuáles son los beneficios del diagrama de procesos? El primero es la identificación de necesidades y agentes que participan en el proceso. Como dos, tenemos que hay una comunicación eficaz entre todos los miembros del equipo. 3, la identificación de riesgos. Antes de que sucedan los contratiempos, debemos saber qué hacer de manera rápida y eficaz. Estos son uno de los 3 principales beneficios que nos da un diagrama de procesos. Le siguen otros 3 más, que sería el análisis e interpretación de datos. El flujo de información nos permite estudiar y evaluar toda la información de nuestro proceso. Número 5, la toma de decisiones de manera rápida. Con podremos decir con tiempo suficiente para comunicar y actuar, antes de que el problema ponga en riesgo nuestro objetivo a lograr. Y por último, que es una herramienta muy útil para planificar y detectar los pasos a seguir con el objetivo principal a conseguir. Ok, dentro de estos diagramas de procesos existen varios tipos, dentro de los cuales los más principales son los siguientes. El diagrama de procesos de bloques, diagrama de flujo de procesos, por sus siglas DFP, diagramas de balance de servicios industriales, con sus siglas DSI, diagrama de tuberías e instrumentación, DTI. De ahí tenemos los isométricos, los diagramas de obras civiles, los diagramas de procesos eléctricos, diagramas de procesos de planta, los plot plan. Estos diagramas se presentarán a continuación con mis demás compañeros. El diagrama de bloques. El diagrama de bloques es una forma de representar gráficamente las relaciones entre las variables de un sistema y se usa para representar el flujo de señales y la función realizada por los componentes del sistema. La función de cada componente se representa en forma de su función de transferencia. Los elementos que tiene son los bloques. En estos se representan la relación entre variables dada por una función de transferencia. Las flechas que no pueden faltar, estas indican la dirección del flujo de las señales y bifurcaciones son los puntos que a partir de los cuales una señal va de modo concurrente a otros bloques. En la elaboración se dice que en el primer bloque especifica la materia prima
de la que proviene el producto. Los siguientes bloques son procesos escritos de manera infinitiva y llevan siempre o una indicación de proceso en la parte izquierda y gastos básicos en la parte de la derecha. Las indicaciones de proceso son variantes de tipo físicas que se deben considerar para que el producto sea de elaboración adecuada. Y los gastos básicos son adicciones, de ciertas sustancias ajenas a la materia prima, auxiliares a un proceso del mismo. Y pues como pueden ver aquí hay un ejemplo donde el primer bloque te menciona la materia prima, de ahí se va al proceso 1 y está indicada como la temperatura, el reposo y presión, que es la indicación de proceso. Y de ahí le sigue el proceso 2, que son los gastos básicos, como serían los adicionar, mezclar y evaporar. Y por último tenemos el producto terminado. Diagrama de flujo de proceso. ¿Qué es un diagrama de flujo de proceso? Es un diagrama comúnmente utilizado en la ingeniería química y de procesos para indicar el flujo general de los procesos y equipos de la planta. El diagrama de flujo de proceso surge con Frank y Lillian Gilbert en 1921. Este fue el primer método de diagrama de flujo de proceso y su objetivo fue documentar el flujo para estudiar los procesos de trabajo. El objetivo de los Gilbert fue presentar de forma gráfica y sintética el estado actual de un proceso para así obtener una visión que facilitara su optimización. La siguiente, por favor, compañero. Los símbolos del diagrama de flujo de proceso, estos emplean un conjunto de símbolos y notaciones para describir un proceso. El símbolo de equipo. El equipo se compone de diversas unidades P y ID que no encajan en las otras categorías. Este grupo incluye hardware como compresores y bandas, transportadoras, motores, turbinas, aspiradoras y otros aparatos mecánicos. La siguiente, por favor. El símbolo de tuberías. Una tubería es un tubo que transporta sustancias líquidas. Las tuberías pueden hacerse de varios materiales, incluyendo metal y plástico. En el grupo de tuberías está comprendido por tuberías de uno o muchos multilineal, separadores y otros tipos de dispositivos de tuberías. La siguiente, por favor. Símbolos de contenedor. El contenedor es un recipiente que se utiliza para almacenar líquido. También puede alterar las características del fluido durante el almacenamiento. La categoría de recipientes incluye tanques, cilindros, columnas, bolsas y otros recipientes. Símbolos de intercambiadores de calor. Es un intercambiador de calor, es un dispositivo diseñado para transferir calor de forma eficiente de diferentes zonas o medios. Esta categoría incluye calderas, condensadores y otros intercambiadores de calor. La siguiente, por favor. El símbolo de válvulas es un contenedor que se utiliza para almacenar fluidos. También puede alterar las características del fluido durante el almacenamiento. Este símbolo de válvulas la categoría de vasijas incluye tanques, cilindros, columnas, bolsas y otras vasijas. La siguiente, por favor. El símbolo de bomba. Una bomba es un dispositivo que se utiliza para succión o presión para elevar, comprimir o mover fluidos hacia adentro o hacia afuera de otros objetos. Esta sección está comprendida por bombas y ventiladores. Y por último, los símbolos de instrumentos. Un instrumento es un dispositivo que mide y a veces controla cantidades tales como flujo, temperatura, ángulo o presión. El grupo de instrumentos contiene indicadores
transmisores, grabadoras, controladores y elementos. La siguiente, por favor. Ahí podemos observar una imagen de los símbolos más utilizados, que por ejemplo está el intercambiador de calor, las torres, las vasijas, reactores, la entrada del proceso, salida del proceso. Las ventajas de usar el diagrama de flujo de proceso es: mejora la comprensión del proceso de trabajo, muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo, crea normas estándar para la ejecución de los procesos, puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso y también puede comunicar y colaborar con diagramas que se dirijan a diversos roles dentro y fuera de la organización, y puede crear igual un nuevo proceso o moldear uno mejor. El siguiente, por favor. El diagrama de balance de servicios industriales. Este diagrama indica los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta. Los diagramas de balance de servicios industriales se hacen típicamente para los siguientes sistemas: sistemas de generación de vapor y condensado, tratamiento de agua de caldera y químicos, sistema de refrigeración, sistema de aceite de sello y lubricante, igual para generadores de gas inerte, sistemas contra incendio, y este muestra igual el balance de masa si es necesario para más de un caso. Puede ser arranque, operación normal, producción máxima y parada, entre otros. Los dejo con mi siguiente compañero. El diagrama de instrumentación de tuberías o P&ID muestra las tuberías y los componentes relacionados del flujo de un proceso físico. Se utiliza más comúnmente en el campo de la ingeniería. Los P&IDs son usados por técnicos, ingenieros y operadores especializados en el campo para comprender mejor el proceso y cómo la instrumentación está interconectada. También pueden ser útiles en el entrenamiento de trabajadores y contratistas. La siguiente, por favor. La función y el propósito de los P&IDs son fundamentales para el mantenimiento y modificación del proceso que representan gráficamente. En la etapa de diseño, el diagrama también ofrece la base para el desarrollo de esquemas de control de sistemas, como en el análisis de riesgos y operabilidad en el caso de las instalaciones de procesamiento. Se trata de una representación gráfica de los detalles clave de las tuberías e instrumentación, los esquemas de control y apagado, los requisitos de seguridad y normativa, la información básica de arranque y operación. La siguiente, por favor. Gracias. ¿En qué consisten los P&IDs? Muestran interconectividad, pero no necesariamente incluyen las especificaciones. Las especificaciones se proporcionan en documentos por separado y son muy útiles para evaluar procesos de construcción, servir como base para la programación de controles, desarrollar pautas y estándares para el funcionamiento de las instalaciones, elaborar documentos que expliquen cómo funciona el proceso, aportar un lenguaje común para debatir sobre las operaciones de la planta, crear e implementar filosofías para la seguridad y el control, diseñar una distribución conceptual de una planta química o de fabricación, y para elaborar recomendaciones para estimaciones de costos, diseño de equipos y diseño de tuberías. La siguiente, por favor. Identificación de un instrumento. Bueno, como podemos ver dentro del círculo tenemos unas siglas, FIC, y esto está compuesto aquí del lado izquierdo en el recuadro de la parte izquierda. Nos explica que la primera letra se utiliza para indicar la variable que está siendo medida por el instrumento, es decir, la F. Entonces sería flujo o caudal. Y después las otras letras, las sucesivas, están indicadas en el recuadro de la parte derecha, es decir, la I y la C. La I es indicador y la C es controlador. Entonces, las siglas FIC significan controlador e indicador de flujo. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los símbolos estándares que utilizamos para
para la realización de un diagrama de PNID. Algunos algunas de las formas que utilizamos mayormente, que son mayormente utilizadas dentro de esos diagramas, son las que se muestran a continuación. Los círculos, por ejemplo, un círculo significa que está montado en campo, un círculo puro significa que está montado en campo, es decir, en, instalado en una tubería, por ejemplo, una válvula podría estar instalado únicamente y podría ser controlada manualmente dentro de esa instalación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas simbologías de las válvulas. Ahí existen diferentes tipos de válvulas y eso es representado en los diagramas PNID. Por ejemplo, tenemos una válvula de mariposa, de diafragma, de compuerta, con cilindro, válvula de bola. Eso depende de qué es lo que necesitemos indicar y qué es lo que se va a utilizar en la estructuración de la obra. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de PNID. Aquí tenemos los círculos y como podemos ver tenemos una LT que significa transmisor de nivel, teniendo en cuenta las tablas que mencioné anteriormente. El controlador de nivel que es el LC y la válvula de nivel LV. Como podemos ver allí en el diagrama está representado lo que es la válvula, como se mostró en la simbología pasada. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Los diagramas isométricos. Los isométricos son diagramas de cañerías en los cuales se representan en el espacio la dirección y sentido de cada una de ellas. Normalmente se grafican en un plano con una inclinación de 30 grados y en el que se dibujan a escala cada uno de los accesorios que posee la línea. Estos accesorios pueden ser las válvulas, que entran de todo tipo, las tomas para instrumentos, las tomas de muestras, analizadores en línea, reducciones o ampliaciones de la línea, que esta quiere decir el cambio de diámetro. En los isométricos se realiza a escala todo el trayecto de la línea de equipo a equipo, y si esta línea está soterrada o es aérea, debe realizarse con el nivel correspondiente, el trayecto por adentro de la trinchera. Aquí se colocan todos los puntos de soldadura o ubicación de bridas, puntualizándose para cada una de las series y el tipo de junta que debe de llevar. En el caso de soldaduras, debe indicarse el tipo de soldadura, el material de electrodo, dirección de la soldadura y el tipo de ensayo no destructivo con el que se va a verificar el trabajo. Y cada línea debe tener un isométrico y estos se construyen a papel vegetal de manera tal de superponer a las líneas del mismo parral o sección para poder evitar cualquier tipo de error en su construcción. Estos diagramas pues son en 3D, como pueden ver aquí en las imágenes que puse de ejemplo. Les dejo con mi siguiente compañero. De obras civiles. En este tipo de diagrama es una forma de representar el proceso de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de cada una de las actividades necesarias, como la revisión de planos, proyecto y especificaciones, coordinación de tiempos, cálculo, tecnología, recursos, materiales, mano de obra y equipo, proceso productivo, entre otros. La siguiente, por favor. El método de Gantt. El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. La siguiente, por favor.
Para la proyección de obras civiles se usan distintos tipos de diagramas, así como el diagrama de Gantt. Se pueden utilizar también el diagrama de PERT, el método LPU, líneas de secuencia para una actividad. El diagrama de PERT nos permite la revisión de programas, investigaciones, tiempos probabilísticos y asesorías, inicio de actividad y término de actividad. El método LPU trabaja con rendimientos previamente determinados y no tiene dificultades en la realización de los traslapos, pero involucra el problema de la relación de enlaces. La siguiente, por favor. Los diagramas eléctricos representan mediante símbolos, líneas y equivalencias los diversos componentes y recorridos de un circuito eléctrico. La representación gráfica de un circuito eléctrico y electrónicos es importante para conocer la finalidad y el funcionamiento de un sistema o equipo alimentado por energía. Los diagramas pueden tener una simbología diversa. Algunos contienen diseños propios para un tipo de cableado o esquema. Los tipos de diagramas eléctricos son el diagrama de escalera o lineal. Es un esquema eléctrico estandarizado que emplea símbolos para describir la lógica de un circuito de control. En algunos casos son considerados como instrucciones de un alumbrado de los circuitos de control. Es llamado diagrama de escalera debido a que varios dispositivos del circuito están conectados en paralelo a través de una línea de CD o CA, lo cual todo en un conjunto asemeja a una escalera. El diagrama de cableado es un tipo de esquema que utiliza símbolos gráficos abstractos para mostrar todas las interconexiones de componentes en un sistema. Están formados por dos cosas, símbolos que representan componentes de circuito y líneas que representan las conexiones entre ellos. El diagrama de una línea es una forma más simplificada de representar un esquema eléctrico. Estos no dibujan los tramos finales del circuito eléctrico, sino que solo representan las direcciones o fases principales de la línea eléctrica. Los dejo con mi siguiente compañero. Los diagramas de planta son dibujos a escala que muestran la relación entre habitaciones, espacios y características físicas vistos desde arriba. Ofrecen una forma de visualizar cómo se moverán las personas por el espacio. Los planos de planta facilitan verificar si el espacio es apropiado para su finalidad prevista, analizar cualquier problema potencial y rediseñar antes de avanzar hacia etapas de planificación y construcción más elaboradas. Es un diagrama simple que muestra la distribución de habitaciones y ofrece un punto de partida conceptual. En la actualidad, los plot plan están siendo reemplazados por las denominadas maquetas electrónicas, que permiten hacer un avistaje de cada uno de los planos de muchas vistas, de las cuales una es la vista. También se utiliza el plot plan para ubicar una planta o proceso dentro de una fábrica y representar todas las áreas que en ella existen, administración, suministros, etc. Con las maquetas electrónicas se corrigen uno de los defectos del plot plan, el no tener idea de la altura disponible cuando se hacía la distribución de espacios. Con una maqueta electrónica se representa totalmente la planta antes de que esté construida y se puede corregir sobre ella los errores que observamos antes que se construya. Y la técnica de construcción de maquetas electrónicas no es exclusiva de profesionales de ingeniería de procesos, también participan dibujantes o diseñadores, arquitectos de planta y son evaluados con los responsables de cada área civil. Y como se puede mostrar en la imagen, ahí tenemos un diagrama de planta. Muchas gracias por la atención prestada. Es todo por parte de nuestro equipo.